Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con toda la energía. Hoy estoy aquí súper emocionado y con el corazón latiendo a mil, porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, que nos ha tenido al filo del asiento y que, sinceramente, me tiene enganchado: el intento desesperado de Mert por recuperar a Afra. Sí, amigos, como lo oyen. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en ese torbellino emocional, en ese mar de enredos, en esas expectativas que giran en torno a la titánica lucha de Mert por reconquistar el corazón de Afra. Para aquellos que no estén del todo familiarizados con el asunto, estamos hablando de la serie turca que, bueno, no voy a revelar el nombre directamente, porque no quiero caer en spoilers masivos, pero seguramente ya saben cuál es. Y si por alguna casualidad son de otro planeta y no la conocen, no se preocupen. Lo importante al final del día es la historia en sí misma y el impacto que tiene en nosotros, ¿verdad? Ya saben, estos dramas turcos son como un vicio, como un imán que nos atrae y del que es difícil escapar, ¿verdad? Nos atrapan con sus personajes complejos, con sus personalidades multifacéticas, con sus tramas que son como laberintos llenos de giros inesperados y vuelcos que nos dejan boquiabiertos. Y por supuesto con esos romances épicos, llenos de pasión y drama, que nos hacen suspirar, llorar y hasta, en ocasiones, desear estar en la piel de los protagonistas. Y la relación entre Mert y Afra, en la serie que todos conocemos, es un claro ejemplo de todo esto. Hemos sido testigos privilegiados de su amor, de sus momentos de felicidad y complicidad, de sus peleas desgarradoras, de sus separaciones dolorosas y ahora, de la desesperada, casi desesperada, búsqueda de Mert por recuperar lo que parece haber perdido para siempre. Así que si son fans incondicionales de las series turcas, si les gusta el drama que te eriza la piel, el romance que te hace creer en el amor verdadero, y los finales que te dejan pegado a la pantalla, con los ojos clavados en la pantalla y el corazón palpitando con fuerza, este vídeo es para ustedes. Prepárense para analizar a fondo, para especular hasta la saciedad y sobre todo para debatir apasionadamente sobre el futuro de esta pareja que nos ha hecho vibrar con cada uno de sus encuentros y desencuentros. Y antes de que empecemos a desentrañar los misterios de esta historia, no puedo evitar recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Ya saben, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo nuevo, porque prometo, solemnemente, que vienen muchas más historias, análisis profundos, debates acalorados y opiniones sinceras sobre series turcas, telenovelas de todos los rincones del mundo y otros temas que sé que les van a encantar y les van a hacer pensar. Así que suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Y a compartir esta pasión con el mundo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. La historia de Mert y Afra, como les decía al principio, es de esas que te atrapan desde el primer capítulo, desde la primera mirada, desde el primer cruce de palabras. Es una de esas historias que te dejan pensando por horas, que te hacen cuestionarte el amor, la vida y las decisiones que tomamos. Han pasado por tantas cosas juntos. Engaños que duelen, malentendidos que envenenan, el peso asfixiante de las familias que a veces complican más de lo que ayudan. Todo esto ha afectado profundamente su relación, dejando cicatrices visibles e invisibles. Y ahora Mert, con el corazón destrozado, con la certeza de haber cometido errores que le han costado carísimo, está dispuesto a hacer absolutamente todo lo humanamente posible por recuperar a Afra, por recuperar el amor de su vida, por enmendar sus errores y construir un futuro juntos. Pero ¿cómo está llevando a cabo esta lucha titánica? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Está tomando las decisiones correctas, o está repitiendo los mismos errores del pasado? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos los que estamos inmersos en este drama, esa es la pregunta que nos carcome por dentro y que nos impulsa a ver cada episodio con más avidez. Vemos a Mert intentando con todos los recursos a su alcance demostrarle a Afra que ha cambiado, que ha madurado, que ha aprendido de sus errores, que es digno de su amor y, sobre todo, que está dispuesto a ser un mejor hombre, un mejor compañero, un mejor ser humano. Pero, ¿realmente es tan sencillo? ¿Es suficiente con las promesas, con las palabras bonitas, con los gestos románticos? Aquí es donde entran en juego un montón de factores que complican aún más la situación y nos mantienen al borde del asiento. Primero, la propia personalidad de Afra. Es una mujer fuerte e independiente con una determinación inquebrantable y con sus propios sueños y metas. No es una mujer que se deje doblegar fácilmente ni por el amor, ni por la presión social, ni por nada.
Necesita ver cambios reales, necesita sentir en lo más profundo de su ser que Mert realmente la valora, que la respeta y que está dispuesto a luchar por ella y por su futuro juntos. No basta con las promesas vacías, ni con las flores, ni con las cartas llenas de palabras bonitas. Necesita pruebas tangibles, necesita hechos que demuestren el cambio. Luego tenemos las influencias externas, esos elementos que siempre están presentes en estas historias y que complican las relaciones de maneras inimaginables. Las familias con sus consejos, con sus prejuicios y con sus expectativas, los amigos, que a veces son un apoyo incondicional y otras veces, sin querer, meten la pata, los rivales, con sus intrigas y con sus intentos desesperados por separar a la pareja. Todos ellos juegan un papel importante en esta historia, a veces con sus consejos, a veces con sus intrigas, a veces simplemente con su presencia, que es suficiente para generar tensiones. Y claro, no podemos olvidar los secretos que se guardan bajo llave, las mentiras piadosas y las verdades a medias que siempre están al acecho, listas para salir a la luz en el momento menos oportuno y para complicar aún más las cosas. Y por supuesto está la innegable química entre ellos, esa chispa que salta cada vez que se cruzan las miradas, esa atracción magnética que los une y que parece desafiar el paso del tiempo y las circunstancias. A pesar de todo lo que han vivido, de los errores que han cometido, de los obstáculos que se han interpuesto en su camino, la chispa sigue ahí, latiendo con fuerza. La atracción física, la conexión emocional profunda, esa forma única de entenderse y de complementarse. Es algo que no se puede negar, algo que está ahí, palpable en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Pero, ¿es suficiente? ¿Puede la fuerza de su amor, de su conexión, superar todos los obstáculos y permitirles volver a estar juntos, construyendo un futuro lleno de felicidad y amor? Esa es la gran incógnita, el gran misterio que nos mantiene pegados a la pantalla. Hemos visto a Mert hacer de todo, intentando con todos los medios que tiene a su alcance, reconquistar a Afra. Ha intentado sorprenderla con gestos románticos, ha intentado hablar con ella con el corazón en la mano, ha intentado demostrarle que está dispuesto a cambiar su forma de ser, que está dispuesto a convertirse en la mejor versión de sí mismo, ha intentado incluso ha intentado ser un mejor hombre, un hombre que ella pueda amar y respetar. Ha hecho todo lo humanamente posible por demostrarle su arrepentimiento, por dejarle claro que está dispuesto a luchar por ella, por su amor y por su futuro juntos. Pero, estos gestos, por más sinceros que sean, por más nobles que parezcan, ¿son suficientes para lograr su objetivo final? ¿Son suficientes para que Afra le perdone y le dé una segunda oportunidad? Aquí quiero hacer una pausa en mi análisis y preguntaros a ustedes, mis queridos espectadores, ¿qué opinan? ¿Creen que Mert está en el camino correcto? ¿Creen que está utilizando las estrategias adecuadas para recuperar el amor de Afra? ¿Qué es lo que Afra necesita escuchar y ver para perdonarlo y darle otra oportunidad de construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor y felicidad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus interpretaciones de la historia y ver cómo cada uno de ustedes se involucra emocionalmente en este drama que nos tiene a todos en vilo. Y hablando de interpretaciones, aquí es donde entramos en la parte más interesante y apasionante del asunto. ¿Qué es lo que el autor de esta historia nos tiene preparado? ¿Cuál será el desenlace final de esta lucha por el amor? ¿Cuál será el destino de Mert y Afra? ¿Será un final feliz, un final de cuento de hadas con un y vivieron felices para siempre? ¿Será un final triste con el amor derrotado por las circunstancias y los errores del pasado? ¿O será un final agridulce, un final que nos deje con una mezcla de emociones, con la esperanza y la tristeza entrelazadas? Eso es lo que todos, absolutamente todos, queremos saber. Porque, seamos sinceros, lo que más nos gusta de estas series turcas, lo que nos hace engancharnos y no poder dejar de verlas, es que nos sorprenden, nos sacuden, nos emocionan hasta las lágrimas. Nos hacen reír a carcajadas, nos hacen llorar desconsoladamente, nos hacen enfadar con los personajes y con las situaciones, pero, sobre todo, nos hacen pensar. Nos obligan a reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia, los errores que cometemos y por supuesto sobre la vida misma y todas sus complejidades. Nos hacen cuestionarnos nuestras propias decisiones, nuestras propias relaciones y nuestras propias vidas. Y ahora llegamos al tema del que todos hablan, el tema que ha dominado las conversaciones en las redes sociales, el tema que ha generado debates acalorados en foros y grupos de fans del final inesperado. El final que nadie vio venir. Y es que ¿quién se esperaba lo que ocurrió en el último episodio? Yo sinceramente no.
Me quedé con la boca abierta, con los ojos como platos y con el corazón latiendo a mil. Vaya sorpresa. Vaya giro inesperado que le dio el autor a la historia. A lo largo de toda la serie hemos visto pistas sutiles, hemos intuido ciertas cosas, hemos tenido nuestras propias teorías y conjeturas sobre lo que podría pasar, pero el final no. Nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Y aquí es donde la magia de estas historias turcas se hace más presente que nunca, aquí es donde el talento de los guionistas y la habilidad de los actores se fusionan para crear un producto que nos deja marcados para siempre. Este final inesperado, como ya hemos tenido la oportunidad de analizar y debatir, tiene varias posibles interpretaciones. Es el fin definitivo del amor. Es el comienzo de una nueva etapa en la vida de los protagonistas, un nuevo camino lleno de posibilidades. Es una lección sobre el destino, el libre albedrío y la capacidad de elegir nuestro propio futuro. Depende de cada uno de nosotros. Depende de la perspectiva que tengamos, de nuestras propias experiencias y de nuestra forma de entender el amor y la vida. Cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones y darle el significado que considere más apropiado. Pero lo que sí es cierto, es que este final nos deja con un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué va a pasar con los personajes después de este desenlace inesperado? ¿Qué rumbo tomarán sus vidas? ¿Lograrán encontrar la felicidad, cada uno por su lado o, tal vez, juntos? ¿Será que la historia de Mert y Afra realmente ha terminado? ¿O por el contrario, es solo el comienzo de algo completamente diferente, de un nuevo capítulo en sus vidas que aún está por escribirse? Lo que sí es seguro es que este final nos ha dado mucho de qué hablar, que nos ha hecho reflexionar y que nos ha dejado con el corazón un poco roto. Y esa, amigos, es la señal inequívoca de que estamos ante una gran historia, una historia que ha logrado conectar con nosotros a un nivel emocional profundo, una historia que nos ha hecho reír, llorar, enfadar y sobre todo, pensar. Una historia que nos ha tocado el corazón, que nos ha hecho reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia y, por supuesto, sobre la vida en todas sus facetas. Una historia que nos ha mantenido enganchados hasta el mismísimo final, hasta el último minuto, hasta el último segundo. En definitiva, el intento desesperado de Mert por recuperar a Afra es una historia que nos ha enseñado mucho sobre el amor en todas sus dimensiones, sobre el perdón, sobre la perseverancia y sobre todo, sobre la importancia de luchar por lo que realmente queremos, por aquello que nos hace felices y que le da sentido a nuestra vida. Y aunque el final nos haya dejado con el corazón un poco roto, también nos ha demostrado que la vida está llena de sorpresas, de giros inesperados y de caminos que a veces son misteriosos e impredecibles. Nos ha enseñado que el amor, a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre vale la pena. Así que para concluir este análisis y este debate, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado hoy, para que quede todo bien claro. Hemos hablado del intento desesperado de Mert por recuperar a Afra, de los obstáculos que se interponen en su camino, de la personalidad fuerte e independiente de Afra, de las influencias externas que complican aún más la situación y por supuesto del final inesperado que nos ha dejado a todos con la boca abierta, con el corazón en un puño y con 1000 preguntas en la cabeza. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya dado un poco más de perspectiva sobre esta apasionante historia y que les haya animado a reflexionar sobre el amor, la vida y las decisiones que tomamos. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas, por el drama y por el romance y discutir sobre los personajes, las tramas, los giros inesperados y sobre todo, sobre el impacto emocional que tienen en nosotros. Y por último, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo, por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo incondicional y por ser la mejor comunidad de fans de series turcas que podría desear. Son los mejores. Son la gasolina que alimenta mi pasión por este canal. Ahora me encantaría saber su opinión, sus teorías, sus conjeturas. ¿Qué les pareció el final? ¿Qué creen que va a pasar con Mert y Afra? ¿Están de acuerdo con mis análisis y mis interpretaciones? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes y compartir sus opiniones. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, sean amantes de las series turcas, del drama y del román. Y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.